Ahora sí. Buenas tardes. Bueno, yo soy Alejandro Farías. Tenemos a mi izquierda a Andrés Accorsi, un especialista en historietas muy conocido en el país, fundador de Comiqueando, que es una de las revistas de difusión más importantes que tenemos. Y a mi lado está el señor Tomás Dassans, es un francés que ya ha radicado en Argentina. Sí. Sí, pero digo, sí, ciudadano nuestro. No. ¿No? Bueno, un francés que es uno de los organizadores de los festivales más importantes que se hizo acá, que fue Comicópolis, y de Viñetas Sueltas, que fue el antecesor y uno de los primeros festivales de historietas serio en el país, sin superhéroes, más bien dedicado a lo independiente. Y bueno, es raro estar acá porque generalmente el que está en el medio de las charlas es Andrés, y yo estoy del otro lado hablando como autor o como editor, pero bueno, voy a tratar de hacer un papel digno como moderador. Cuando nos plantearon el tema de la charla del día de hoy, a mí me llama mucho la atención siempre eso, como autor directamente, porque hay veces que la historieta tiene esa cosa universal de lugares, de situaciones, de historias que no siempre ocurren en el país donde uno es, y siempre está este conflicto entre, lo llamo Roberto, a este tipo que vive en el apocalipsis yanqui, de no sé qué, siempre está esa cosa extraña de cómo nombrar o cómo hacer hablar los personajes dentro de cierto ámbito. Y voy a empezar con Andrés, que tradujo durante el 91-95 para Perfil superhéroes, entre ellos estuvo la muerte de Superman, una emblemática historia, y sus traducciones fueron muy particulares y son amadas y odiadas, justamente por esto que yo les digo, de cómo encarar desde Argentina una traducción de un superhéroe, digamos. ¿Hay que mantenerse neutral o traerlo para acá? Vamos a preguntarle a Andrés que nos cuente un poco cómo fue esa experiencia. Primero fue hace mucho, o sea, hay cosas que no me acuerdo, obviamente. Éramos jóvenes, necesitamos el dinero y ustedes saben. Después, yo en principio creo que el neutro no existe. El neutro, por ahí ustedes como traductores lo estudian todos los días. El neutro es un invento de las multinacionales para gastar menos plata en traductores, claramente. Vos, como habitante de un país pobre, no tenés derecho a que los personajes hablen en el mismo idioma que vos. Entonces se inventa el neutro, que habla en una especie de mutación bizarra entre el idioma de todos los países latinoamericanos. Mientras que en España nadie discute que los personajes tienen que hablar como habla comúnmente la gente en España. Todo esto partiendo de la base de que el texto original tenga localismos, regionalismos, ¿no? Modismos. Si no los tiene, obviamente no hay por qué inventarlos, ¿no? Si tenés que traducir una historieta, no sé, medieval, donde son caballeros de la mesa del rey Arturo, está bien que no se traten de vos como nos tratamos nosotros de vos, o que no digan che, boludo, chabón, qué sé yo. O sea, porque no da. Se supone que es otro protocolo, digamos, otra formalidad. Entonces, introducir ahí informalismos y regionalismos quizás suenen mal. De hecho, yo creo que para nosotros que vivimos en Argentina, ese inglés antiguo, británico, formal, nos suena más a español de España que a lo que hablamos nosotros. Pero bueno, en toda esta experiencia muy larga con los superhéroes, que continuó después en este siglo con algunos libros para una biblioteca que sacaba Clarín, de historieta, donde me tocó traducir algunas cosas de Spider-Man y de otros personajes. Yo lo que hago es siempre la analogía entre grandes ciudades, ¿no? Para que funcione Nueva York tiene que ser Buenos Aires. Entonces, todo lo que un neoyorquino entiende, pero capaz un escocés, galés o neozelandés no entiende, yo no tengo miedo de traducirlo a un porteño que después no entienda el chileno, el guatemalteco o el español. ¿Entendés? ¿Se entiende eso? Si el autor norteamericano pone localismos y regionalismos de Nueva York que un escocés no entiende, yo no tengo problema en poner regionalismos de Buenos Aires y localismos de Buenos Aires que quizás un ecuatoriano no entiende.
¿sí? Si no vamos a entender todos parejo, digamos. Que es una forma tonta de decir que si el autor original introduce modismos y regionalismos, yo también los tengo que introducir. Lo más difícil, eso yo creo que está zanjado desde el vamos, digamos. Tiene que haber un editor muy ciego, muy necio, o que compró ciegamente el discurso del castellano neutro, para que no te habilite a introducir los regionalismos y los modismos de Buenos Aires en una historieta que está escrita en Nueva York para que la entiendan los neoyorquinos. Después la analogía continúa, ¿no? Que si aparece un tejano hablando en tejano, yo te lo tengo que hacer hablar en cordobés, qué sé yo, o que hable como un gaucho, ¿no? Si aparece un australiano hablando con los modismos australianos, yo te tengo que poner los modismos chilenos, ponele, que son como muy raros. Acá tengo un amigo chileno que hablan en un castellano extrañísimo. Tendría que haber una jornada de traducción del castellano al chileno también, porque eso es otro mundo. Entonces, tipo, así como los norteamericanos juegan con que los australianos tienen modismos indescifrables, desde Argentina podemos jugar con los modismos indescifrables de los chilenos, de los panameños, que también hablan muy raro, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la analogía con las grandes ciudades. Pero el problema central, la problemática, la polémica eterna cuando se traducen los superhéroes, es qué pasa con los nombres de los superhéroes. Es decir, en México, durante muchísimos años, se usó la política de traducir incluso los nombres civiles de los superhéroes, ¿sí? Bruce Wayne se traducía como Bruno Díaz, y muchísima gente identifica eso. Pero, por ejemplo, Clark Kent no se traducía. Entonces convivían en un mismo lugar Bruno y Clark. Y vos decís, ¿pero por qué uno se llama en castellano y uno en inglés? Es medio raro. Hoy suena menos raro porque hoy los nombres están como más mezclados, ¿no? Pero en los 50 o 60, ¿por qué? Algunos les ponen los nombres en castellano y otros no. Bueno, eso lo de poner los nombres civiles en castellano es una animalada, es atroz. Es como, no sé, como traducir Central Park como Parque Centenario, no sé, es un disparate. Entonces, eso desde ya que no. Pero después los personajes tienen nombres que no son nombres aleatorios como puede ser Bruce Wayne o Clark Kent o los que sean, sino que son nombres que simbolizan algo, que se llaman así por algo. Batman no se llama Batman porque tiró una ruleta de 134 números y cayó en Batman, dijo, bueno, dale. Batman tiene que ver con el hombre y el murciélago. Entonces, ahí sí empieza a ser un poco más importante que el nombre nos diga algo a los hispanos parlantes, pues si no, esa combinación de letras, B-A-T-M-A-N, no nos dice nada. Se podría llamar Sarlongo y estaría todo bien. Porque Batman, al que no sabe inglés, no le dice nada. En el caso de Batman, Superman, 5 o 6 más, están tan impuestos esos nombres que es imposible cambiarlos. Son parte de la marca, de lo que hace que la gente los reconozca y los quiera comprar. Pero después aparecen un montón de personajes menores, héroes y villanos, cuyos nombres siempre nos dicen algo acerca de quién es ese personaje y por qué hace lo que hace. Green Lantern. Bueno, acá siempre se lo trajo como linterna verde, pero la linterna no es, el Lantern no es una linterna, es un farol. Anda a explicarle eso a un editor, que te diga, no le podés poner farol verde, se tiene que llamar linterna verde. Yo tuve esos combates ridículos en Editorial Perfil hace muchos años. Otro combate era el Joker, el enemigo de Batman, lo ubican. En las series de televisión y las películas lo traducían como Guasón. Guasón es la mitad de la traducción de Joker, ¿no? El Joker es un tipo que hace chistes, pero también es el arlequín de la baraja francesa que se usa como comodín. Pero, de última, bueno, yo proponía ponerle bufón, que es como las dos cosas. Es un tipo que hace chistes y es parte de esa corte real que nos refleja la baraja francesa. Nunca me dejaron, obviamente, pues estaba impuesto el término guasón. Y después un montón de personajes cuyos nombres nos dicen algo de ellos mismos, ¿no? Y que está bueno que nos digan algo también a los que no leen en inglés, a los que por algo compran la traducción. Digo, si yo compro un cómic traducido al castellano es porque no sé inglés, digo yo, o porque soy un vago que no quiero leer en inglés. Pero imagínate que no sé inglés y vos me traes un cómic donde el protagonista se llama Wolverine. ¿Y qué es un Wolverine? ¿Por qué esa combinación de letras y no otras? No me estás explicando por qué el pibe se puso ese nombre. Leo un cómic donde un personaje se llama Iseman. ¿Qué es Iseman? No sé, es un pibe como de hielo, pero ¿por qué se llama Iseman? No sé, ¿entendés? Y así un montón de cosas, ¿no? Con personajes cuyos nombres nos dicen mucho de su impronta, de su estética, incluso de por qué son buenos o malos, porque viste que
sobre todo cuando los malos se juntan, en el nombre del grupo ponen la palabra evil, ¿no? Es como muy obvio, es como un partido político que se llama Partido Político Garca, ¿no? Careteala un poquito más. Bueno, los villanos no caretean. Todos se llaman The Monster Society of Evil, Madmen, Criminal. Para un poco. Bueno, se blanquean demasiado. Hacen el famoso sincericidio. Así que bueno, el tema de los nombres de estos personajes casi siempre nos dicen muchas cosas sobre ellos y está bueno que el que lee en castellano, que se acerca a la traducción, pueda captar también esos significados desde los nombres de los personajes. Yo ahí tuve muchos problemas en Editorial Perfil con gente que no le gustaban los nombres que yo inventaba para los personajes, condicionado sobre todo por el espacio. En castellano, ustedes se dieron cuenta, las palabras tienen más letras que en inglés en general. En inglés podemos decir prácticamente todo con monosílabos, ¿no? Todo lo más importante es una sola sílaba. Entonces, en castellano como que necesitas más letras. En la historieta tenés el espacio acotado por el tamaño del globito, ¿sí? Vos al globito original le sacás el texto que escribió el letrista norteamericano y le pones el texto que escribe el letrista argentino. Pero tiene que ser en el mismo espacio, o con una tipografía más chiquitita y que no se vea, o que haya que mirarlo muy chiquitito. Entonces siempre, cuando uno traduce del inglés, trata de usar palabras un poquito más cortas que las que usó el autor original para que te entre en ese espacio acotado del globito. Entonces yo tenía que buscar nombres que reflejaran un poco la impronta del personaje, pero que no tuvieran infinitas letras, ¿sí? Si un personaje, por ejemplo, me acuerdo que se llamaba Starfire, y le pones Estrella de Fuego y es como muy largo, no te entra en el globito. Entonces nada, había que ponerle otra cosa, que yo no me acuerdo qué le puse. Y así un montón de personajes que tienen como que si vas a la traducción literal son muchísimas letras. El más famoso de los que me tocó traducir a mí, el que más pegó, digamos, ese que sí le gustaba a la gente, era un personaje que se llama Blue Beetle, el escarabajo azul. Y yo le puse bicho azul, porque escarabajo se me hacía muy largo. Y además era un personaje en joda, era tipo como el bufón de la Liga de la Justicia, ¿no? Que hacía los chistes, que se mandaba todas las cagadas. Entonces, bueno, le pusimos bicho azul. Y gustó mucho, eso es como que se impuso bastante. Pero bueno, otra gente que estaba indignada porque se llama bicho, ¿viste? Hay para todo. Y después, bueno, un montón me tocó, ya te digo, trabajé muchos años, me tocó inventarles nombres en castellano a miles de héroes y villanos. Y bueno, y después tuve la suerte de conseguir un trabajo digno y bien rentado y no me dediqué más a la traducción. No, lo último que hice fue para un sitio de tradumaquetadores, ¿conocen? ¿Qué es un sitio de tradumaquetadores? Son como fans que traducen cómics al castellano sin las licencias y los suben a la web. Cosa que los editores en general combaten bastante, pero nunca los van a lograr erradicar porque de última es la internet, es libre y te escondes atrás de otro URL y qué sé yo y no te llegan nunca. Entonces ahí, para un sitio amigo que siempre me dio una mano difundiendo lo que yo hago en mi blog y en mi sitio web y demás, traduje 24 episodios de una serie de un autor norteamericano que se llama Fatal, que es un policial noir con cosas Lovecraftianas oscuras, y lo traduje al castellano rioplatense y decía claramente, traducido al castellano rioplatense. Tipo, ¿no te gusta el castellano rioplatense? No lo leas, porque acá vas a leer como hablamos nosotros. De hecho, la historia transcurre en varios tiempos distintos, en los años 20, años 70, años 90, y yo como que le fui cambiando la forma de hablar a los personajes según la época. Miré películas argentinas en los años 30 para ver cómo hablaba la gente en esa época, para usar esos modismos, tipo tamangos en vez de zapatos, ¿viste? Esas cosas de tangueros que para nosotros hoy son re alienígenas. Pero en esa época, claro, las pebetas, ¿viste? Decirle a las chicas las pebetas. Bueno, y en los 70 también, ¿viste? Era tipo ese slang de estar en la pomada, que se los hice usar a personajes ¿viste? Que tomaban droga en Hollywood, ¿viste? Que nunca habían visto películas argentinas de los 70 en Volver. Después me acuerdo, y ya con esto termino, porque quería contar una anécdota divertida. Cuando yo traducía los títulos de superhéroes en Perfil, uno de los que a mí más me gustaba era la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia tenía un problema, que era una comedia. En esa época la Liga de la Justicia no era un título
épico así de grandes peleas, sino que eran joda. Eran amigos que se juntaban a charlar de cosas y, bueno, obviamente luchaban cada tanto contra algún villano, pero en general era arreglar las cagadas que ellos mismos se mandaban paveando, como paveamos entre amigos. Y tenía al ser una comedia, tenía muchas referencias culturales a discos, películas, series de televisión, programas de, no sé, meteorólogos que hablaban en la tele, una señora que enseñaba buenos modales en la tele de Estados Unidos. Y era 1991, no existía la internet. Entonces, si vos no conocías esas referencias, era imposible explicárselas al lector argentino mediante un asterisco o una llamadita o simplemente con la traducción. Era muy difícil, realmente muy difícil. Yo leía la Liga de la Justicia antes de que me contratara Perfil y me divertía mucho, pero algunas cosas se entendía y otras no. Era obvio que el guionista era un hippie de los 70 porque metía todo el tiempo referencias a bandas psicodélicas de los 70, qué sé yo. Yo eso algo entendía, pues me gusta mucho el rock y demás, pero otras cosas no las entendía. Casualmente, el mismo mes que me contrata Perfil para traducir esos cómics, viajo a Estados Unidos a la primera vez que fui a la convención de San Diego, que es como la más grande. Y empecé a buscar al tipo que escribía los diálogos de la Liga de la Justicia, que se llama Jean-Marc de Matteis. Efectivamente, el tipo había escrito en la revista Rolling Stone, era hiper hipón de los 70, bueno, un fenómeno. El tipo sabía muchísimo de política, de cine, de todo. Entonces, fragué una entrevista. Le dije, maestro, yo soy un medio, no sé qué, le inventé un medio de Argentina para entrevistarlo. Y bueno, le hice una entrevista grabando en un cassette que después tiré a la basura o le grabé otra cosa encima, porque la intención no era publicarla, era simplemente hacerle el entre, sacarnos las fotos juntos, qué sé yo, y terminó pidiéndole el teléfono. Digo, este pibe, si me ubica, si me identifica, si pega onda, capaz después me soluciona dudas que cuando yo tenga que traducir Liga de la Justicia y me encuentre con las cosas, las referencias culturales que yo no conozco y que este tipo manda y manda y manda en los diálogos. Me da el teléfono y un par de veces me tocó estar enfrascado contra una traducción de los diálogos que escribía él para Liga de la Justicia, donde mencionaba a personas que yo no tenía la menor idea de quién era. Me acuerdo de una perfecto que fue un programa de televisión que jugaban, que iban a un programa de televisión, o que alguien nombraba un programa de televisión que se llamaba Hollywood Squares. ¿Qué es Hollywood Squares? No había internet, no había a quién preguntarle. Lo llamo a este señor. ¿Cómo le va, maestro? Que yo no se acuerdan. Le llamé por teléfono, frente a Marx. Dijiste dos cosas anacrónicas, cassette y lo llamé por teléfono. Claro. 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 Sí, no, totalmente. Estamos hablando de 1991-92, ¿eh? O sea, muchos de los que están acá Gente no habían en la sala nacido. que no entiende Claro. de qué estás hablando. Levante la mano quien no había nacido en 1992. Mirá, como él. Somos unos carcamanes. Bueno, yo tenía 24 años, tampoco soy tan viejo. Lo llamo a este señor y le digo, maestro, que yo estoy traduciendo tu Liga de la Justicia. Ah, mirá qué bien, qué casualidad. ¿Viste? Qué casualidad. Digo, estoy acá con una referencia que vos hacés a algo que parece ser un programa de televisión que se llama Hollywood Squares. ¿Me puedes describir de qué se trata? Así yo le busco una traducción. Me lo empieza a describir. Y era un programa que los que tienen algunos años se acordarán. Es Tate Show. ¿Se acuerdan de Tate Show? Ese programa de Telefe con Leonardo Simmons. Bueno, era el mismo formato de Hollywood Squares hecho en Argentina. Pero yo me di cuenta cuando el tipo me lo empieza a describir. Mirá, son 9 casillas, hay famosos, hay un conductor, le hacen preguntas. Ah, eso, acá se llama Tate Show. Bueno, en el cómic le puse un asterisco y le puse, esto es lo que en Argentina conocemos como Tate Show, ¿entendés? O le puse, bueno, y así 3 o 4 cosas más donde realmente no tenía la referencia. Una era una señora que enseñaba buenos modales por televisión, como poner los cuchillos en la mesa, como la condesa de Chikov, o de algo así. Pero de Estados Unidos, imagínate, yo no tenía idea quién era. O sea, no era una actriz de Hollywood que ves en las películas, no, era una mina que aparecía en un programa así de interés general, tipo, como si acá estuviera en, no sé, el diario de Mariana Fabiani, ¿viste? Esos programas de señoras grandes. Bueno, así que este señor de Matteis me dijo, es una mujer que enseña buenos modales en la mesa, que aparece en tal programa. Ah, bien. Así que bueno, eso fue como muy útil para resolver situaciones que hoy nos resuelve fácilmente nuestro amigo Google en la época en la que no existía nada parecido. Hoy, obviamente, me imagino, los traductores de hoy
deben tener un link mucho más directo con los autores de los textos con los que trabajan. Y si no, bueno, tienen la gigantesca red global para buscar referencias, cruzar referencias para ver si es posta esto que se les está ocurriendo, que puede ser, ¿no? Y bueno, está como todo más accesible. En aquella época había que hacer ese tipo de magias. Bueno, esas es más o menos la problemática con la que me encontré yo hace muchos años cuando me tocó traducir cómics de superhéroes. Después descubrí, leyendo traducciones de otra gente, que para traducir cómics de superhéroes hace falta 3 cosas. 2 que son muy obvias. 1, saber inglés. 2, saber castellano. Y 3, saber de superhéroes. Si vos nunca leíste cómics de superhéroes, la gran mayoría de estas cosas que están diciendo está encriptada. Está encriptada. Hay millones de cosas que solo deduce y que solo puede traducir quien conoce el género, quien conoce el palo del que vienen esas historias. Cuando me tocó traducir otras cosas, como por ejemplo Sin City, ¿ubican Sin City? Que hubo 2 películas. Bueno, la primera historia de Sin City me tocó traducirla por una revista que se llama Cocktail, si no me equivoco. Y no era de superhéroes, era un hardboiled clásico que cualquiera, ni hacía falta haber leído Dashiell Hammett ni nada de eso para entenderlo, era como muy fácil, casi burdo en un punto. Y bueno, eso era como mucho más fácil de entender, no estaba encriptado. Pero los cómics de superhéroes tienen como una vuelta de tuerca más, donde todo el tiempo se están refiriendo a historias del pasado, a otros personajes, a personajes que se llaman por distintos nombres, porque por ahí un mismo tipo tuvo varias identidades superheroicas a lo largo de su historia, ¿sí? Así como un jugador de fútbol se pone 5 o 6 camisetas distintas a lo largo de su carrera, hay superhéroes que cambiaron de traje muchas veces, que siguen siendo, por ahí, Alejandro Farías, pero en un título se llama Nightwing, en el otro se llama Robin, en el otro se llama Dark Avenger, en el otro se llama no sé qué, y así. ¿Sí? Entonces muchas veces hay nombres cruzados, personajes cruzados, si no sabes te desorienta por completo. Así que bueno, eso lo aprendí leyendo traducciones de otra gente que no sabía, y se notaba mucho que no sabía, y que se topaba contra cosas que para los que sabíamos eran como muy obvias, incluso para los lectores eran como muy obvias, y después llegaban cartas a las editoriales y decían, mirá estos verduleros, ¿no? Estos muertos de hambre. Así que bueno, nada, me divierte mucho el tema de traducir historietas. Eventualmente me gustaría volver a hacerlo. En aquella época que tenía mucho trabajo en Editorial Perfil, había agarrado un muy buen ritmo, producía muchas páginas por semana, y eso me representó un buen ingreso en su momento. Así que no estoy cerrado a eventualmente volver a hacerlo, que yo estaría bueno. El que no consiguió un trabajo digno y sigue traduciendo es Tomás, así que vamos a pasar a él un ratito. Me interesa un poco, la historieta tiene una cuestión que es lo que vos decías, un poco el cuadro te limita, porque vos tenés estas diferencias entre los idiomas a nivel de extensión que hablábamos, y tenés un lugar limitado, acotado, porque lo que hay atrás, o sea, vos podés agrandar en un cuadrito, pero siempre estás invadiendo una de las partes centrales de la historieta, que es el dibujo, justamente. Entonces tenés que tratar de aprovechar el espacio que tenés para poner el texto y no irte de ahí. Eso es todo un desafío, ¿no, Tomás? Sí, de hecho es como una metodología de trabajo directamente. En mi caso, lo que trato de hacer es copiar el texto original y abajo lo traduzco y ver que en el Word que estoy trabajando tenga y ocupe el mismo espacio, pensando siempre en que puede haber una pequeña variación, pero que claramente, como decía Andrés, esa variación no puede transformarse en algo que no entre en el globo de texto inicial. Eso es una de las características principales, creo, de cuando uno trabaja para traducir historietas. No te podés expandir, no podés pensar como en la literatura, en la cual el espacio del texto no influye. En este caso sí influye. Y enriquecerlo es justamente mantenerlo ahí, digamos, ¿no? Es como, digamos, vos tenés que mantener tu traducción, el texto, el tono, la intención del autor, todo acotado a un espacio. Cuando vos traducís quizás literatura y demás, podés
jugar con la palabra, con el sentido, Claro. extender una subordinada, qué sé yo. Puedes jugar con esas cosas, pero acá en el cuadrito lo que te manda es ese espacio. Es ese espacio y saber que de última, hablando con el diseñador, puede llegar a achicar un poco la letra cuando realmente se hace una necesidad. Pero la mayoría del tiempo lo que tenés que tratar de resolver es cómo decir lo mismo o casi lo mismo en un espacio acotado. Eso significa a veces rescindir alguna información que es no necesaria o secundaria para justamente guardar lo principal del diálogo, lo principal de la formulación tal como la pensaba el autor, y donde vos identificás que esa información secundaria, si la sacás, no va a pasar gran cosa. Ahora, si vos la dejás, el problema se te transforma en una cuestión de espacio. Sí, aparte hay siempre una relación entre dibujo y texto, ¿no? A veces podés suprimir algo porque el texto está en el dibujo, perdón. Entonces, bueno, podés jugar un poco con eso, ¿no? Con esa relación. Sí, de hecho es uno de los problemas que me tocaron enfrentar a veces traduciendo. Yo hago más que todo traducciones de historietas de autores argentinos para Francia, al revés, desde el castellano hacia el francés. Eso implica que en general son libros que están en creación y que fueron pedidos por editoriales francesas y que no están terminados. El tema de eso es que muchas veces el dibujante tiene el texto, pero no tiene el dibujo, no lo terminó todavía, y ya el editor lo apura para mantener la fecha programada del libro. En Francia el libro se comunica la salida del libro un año antes y después se les complica poder ubicarlo en librerías si no respetan la fecha que estaba pautada. El dibujante en general se toma todo su tiempo y no le importa mucho, entonces es el traductor el que termina laburando contrarreloj y muchas veces el dibujante pretendiendo, bueno, traducime esto, sí, pero yo necesito ver la imagen. Pero muchas veces me tocó un dibujante que me decía, no, pero la imagen no te la puedo dar porque no la tengo todavía hecha, te puedo mandar un boceto, que muchas veces son rayas indescifrables, y la cuestión es que, de verdad, en la traducción de historieta, traducir sin la imagen es un problema, pero un problema serio, en el sentido de que uno escribe pensando de una manera, y cuando lo confronta con el dibujo se da cuenta que realmente hubiera podido ser mucho mejor viendo el dibujo. Me pasó en 3 o 4 libros, básicamente de Carlos Nine, un gran dibujante argentino, pero que tenía siempre el problema de que rehacía las páginas y las volvía a hacer y entonces nunca me mandaba la página definitiva. Siempre laburaba con una y después me veía que nada que ver la imagen del final. Estaba muy bien el trato y el trabajo con él porque le encantaba de hecho, entré en el mundo de la traducción gracias a él, en un libro que tenía que hacer para Francia, que se llamaba Au merde les lapins, o Mierda los conejos, él lo había pensado como un panfleto político disfrazado en fábula casi de La Fontaine. Y entonces lo que él quería transmitir era un montón de localismos, cosas de Sudamérica, de Argentina, etcétera, sobre su visión de la geopolítica mundial en forma de panfleto. Entonces, no quería que lo traduzca cualquiera, yo lo había conocido y me dice, vos me tenés que traducir, porque vos entendés el argentino, vos entendés el lunfardo, vos entendés todas esas cosas que un francés no lo va a entender. Y me lo tenés que traducir tal cual al francés. Bueno, pero eso él lo iba haciendo, me pasaba los textos y las imágenes no las veía. Hasta que un día me empezó a agarrar una duda, era mi primer trabajo, yo tenía respeto, no le quería decir, che, mandame las imágenes, necesito verlas. Hasta que en una me despierta una sospecha, porque leo un coso y decía, era la época después de la guerra de Irak, creo, y entonces era Bush simbolizado en un pájaro que estaba cagando y
explicaba que lo que cagaba se transformaba en misiles. Y entonces ahí cuando una de los textos decía, no sé a quién está cagando ahora. Y es cuando leo eso, le digo, pero pará, ¿el dibujo qué muestra? No, muestra el pájaro que está cagando y eso se transforma en misiles. Ah, bueno, pero eso no lo puedo traducir sin verlo, porque una cosa es faire chier en francés, que es como cagar a alguien, o la otra es otra expresión que emmerder, y no es lo mismo, no es la misma significación según el dibujo. Bueno, para mí eso es realmente típico de la historieta, que no se va a traducir lo mismo si tenés la imagen o no. Y la imagen, además, por más que el texto no remita especialmente a una imagen, mejora mucho cuando uno puede ver el trasfondo de lo que es el diálogo. Porque una de las características también de la historieta es, obviamente, ya que muchos de los textos son globos, significa que son diálogos, ¿no? Por más que pueda haber cartuchos de texto o texto de voz en off, la mayoría en realidad son diálogos. Y obviamente no es lo mismo cuando uno sabe cómo es el personaje físicamente, a qué se parece, y no lo va a hacer hablar de la misma manera. Hablamos entonces, resumiendo un poquito, que la historieta tiene principalmente quizás, a diferencia del texto, estas dos instancias, ¿no? O sea, la relación texto y dibujo y la limitación de espacio. ¿Hay algún otro elemento que vos creas que es característico, o vos, Andrés, característico de la traducción de historietas, digamos, es algo específico de esto, de esta disciplina? Para mí hay algunas más. Una es la traducción de elementos gráficos que aparecen en el dibujo, que eso no puede aparecer ni existir en la literatura, y que en la historieta a veces tiene mucha relevancia. Hay un libro que traduje justamente para tu editorial, de un francés que se llama Nicolas de Crécy, donde durante toda la historieta, en el fondo siempre hay un cartel de algún negocio, algún partido político, alguna consigna que aparece, y eso, si no hubiera tenido influencia en el relato, bueno, uno lo puede dejar, total es exótico, transcurre en Francia, no pasa nada. Pero como sí tenía relevancia con las cosas que iban pasando, era imposible no traducirlas. Entonces, cuando traducía, a cada rato había un llamado para decir, en la puerta dice tal cosa, en el fondo el cartel del negocio es tal cosa, la leyenda política hay que traducirla de esta forma. Que eso es un elemento que obviamente no puede existir en literatura y que es bastante propia de la historieta, no de todas. Creo también una de las cosas que puede pasar en historieta es algo que me pasó con Jorge González, un autor argentino radicado en España, que hizo una historieta que se llama Fuelle, que está publicada acá en Argentina. En Francia se tradujo como Bandoneón, donde muchos personajes que aparecen, a veces simplemente aparecen gráficamente, pero son personajes históricos, son personajes que tuvieron alguna relevancia histórica en Argentina y que a veces ni siquiera están nombrados. Vos ves una acción y es un anarquista que está depositando una bomba, y eso me sentí como obligado a traducirlo en notas al pie de página, ¿no? Cosas que me dio la sensación cuando yo empecé a hacer ese trabajo, que fue uno de los que más me gustó como traductor, que el francés que iba a leer esa historieta se iba a perder un montón de cosas que estaban pasando, y que estaban pasando no solamente por la trama, sino por el dibujo. Y entonces había una necesidad, o yo por lo menos sentí esa necesidad de explicitar todo a través de notas al pie de página y después de una especie de postfaz donde explicaba, bueno, todo lo que aparece no es gratuito, no es por nada que está ahí, sino que tiene su importancia, y tiene su importancia en la historia de Argentina, y ese libro habla de eso.
Es el contexto del libro, digamos. Es el contexto del libro, de la trama, y es una cosa que muchas veces pasaba por imágenes donde, no, si vos no sabías, bueno, no te dabas cuenta que era Sacco y Vanzetti, que eran otras, bueno, un montón de cosas. Eso. Andrés, ¿vos algún elemento que estemos olvidando? Yo tengo miedo de quedarnos sin tiempo para las preguntas de la gente, que me interesa escucharlas. ¿Estamos jugados con el tiempo? No, estamos justo para las preguntas. Ahí, mira, ahí. Pará, ¿puedo agregar Sí, una por última favor. cosa? Sí. Que es una de las cosas que, no sé si Andrés estará de acuerdo, pero a mí me resulta más difícil de todas en la traducción de historieta, que es la traducción de onomatopeyas. Eso es... Blam, bing. Sí, totalmente. Es problemático. Es problemático. Es doblemente problemático porque, primero, no se traducen los sonidos de la misma manera de un idioma en el otro. Bueno, eso es un poco evidente. Pero también, de la misma manera que vos decías, bueno, pero hay traducciones que están establecidas, formalizadas, es linterna verde, por más que la traducción esté mal, es linterna verde. En las onomatopeyas, cuando uno se mete, también descubre que hay onomatopeyas formalizadas, que uno no puede inventar que el sonido de la pistola que dispara es cualquier cosa, porque no, porque en Francia es de una forma, en Estados Unidos es otra. Es como el canto de los pájaros, ¿no? De los animales, kikiriki en España, cocorico en francés, y está formalizado, y uno no va a poner kikiriki en Francia porque no suena a nada y el público que lo va a leer no entiende. De Adam West, decís vos. De Adam West. Un Claro, Batman que de West. eran todas las que aparecían. Sí, sí. Con los Kapow, Pef, Sock. Pero hay un montón de cosas que son propias de un idioma, o sea, Capou en Francia no existe. No existe, no lo entienden. Directamente no lo entienden, es otra cosa. Y el tema es también cuando no está formalizado. Y en este caso a mí es donde yo digo, pero yo ese sonido lo escribiría así. Pero si la gente no escucha el sonido de esa forma. Hay autores que inventan su onomatopeya, por ejemplo, Hugo Pratt y sus escopetas es su manera y bueno, que lo entienda, o sea, impuso un nuevo sonido, digamos. Pero cuando es así, lo respeto y reproduzco el mismo. Y además, lo más complicado de la onomatopeya es que si vos la querés cambiar para que las letras nos remitan a un sonido que nosotros como lectores hispanoparlantes podemos asociar mejor al de lo que está sucediendo en la historieta, necesitas que se redibuje, porque no está dibujada con la misma tipografía la onomatopeya que el resto de los textos. En general es una tipografía mucho más grande, mucho más vistosa, mucho más impactante, que es parte del dibujo. Muchas veces está integrada como un elemento gráfico más, como decía Tomás, de los carteles, de los negocios y las calles. Entonces, ahí necesitas la complicidad de un diseñador o de un dibujante que quiera meter mano en la parte gráfica de la historieta para readaptar esas onomatopeyas a las letras que para nosotros generan sonidos más afines a lo que está pasando. Es complicado la onomatopeya, sin ninguna duda. Y después hay una instancia intermedia que también me tocó traducir, que es entre la onomatopeya y el diálogo normal, que es cuando uno tiene que hacer hablar, por ejemplo, un personaje resfriado. Sí. O un personaje gangoso. Y ahí de repente eso se vuelve un problema, porque uno dice, yo lo traduciría así, con esos sonidos, pero se va a entender que es gangoso, que es resfriado, porque a veces los elementos pasan únicamente también por el diálogo que está escrito en el... A mí me tocó traducir un villano de Batman que se llamaba el ventríloco. Y el ventríloco no hablaba, el muñeco del ventríloco no hablaba con todas las consonantes porque los ventrílocos no pueden decir todas las consonantes con el estómago. Y en inglés son algunas las que no se pueden decir y en castellano son otras. Son otras, claro. Entonces me clavé horas de videos de ventrílocos en castellano, videos, VHS, Chasman y Chirolita y todo eso, para ver cuáles eran las consonantes que los ventrílocos en castellano no decían, y entonces ahí me di cuenta cómo lo tenía que traducir. Batman, por ejemplo, era Gatman, porque la B larga no la podemos decir con el estómago. Entonces lo reemplazábamos con la G.
y el villano le decía, Gatman, y no decía la M, obviamente. Viste que la M tenés que mover los labios sí o sí para decirla y el ventríloco no la decía. Pero es complicado eso. Sí, es complicado. Tener que buscar una analogía ahí es... Bueno, ahora sí, había unas preguntas por ahí, ¿no? Hola, hola. Bueno, mi pregunta viene por lo siguiente. Yo trabajo con traducción audiovisual, video, subtítulo, doblaje, y tiene muchísimas similitudes con los cómics con respecto a la importancia de la imagen, la restricción del espacio, tamaño, porque claro. para un subtítulo tengo determinados caracteres, o un doblaje, el tiempo que el actor habla es lo que me marca el tiempo que yo tengo. Ahora, me llamó la atención lo que vos dijiste sobre, vos trabajás con Word y visualmente, más o menos, elegís palabras o de traducción que sea del mismo largo, porque yo como subtituladora tengo un programa, software, que le pongo el parámetro, déjame hasta 32 caracteres, pongo 33 y me sale un cartel en rojo, no, te pasaste. Pero en cómic yo tenía mi imaginario de, como traductor, tener el cómic y, que totalmente errado veo, yo misma ingresar el texto y jugar con el tamaño, digo, bueno, más grande. No, eso en... No sé, tenía esa idea. Eso en historieta es el trabajo de otra persona, que es el letrista, a quien uno justamente le pasa el texto y que es el que, justamente como decía, uno puede jugar con un pequeño margen de diferencia. Total, el problema es del letrista. Decís. Tal cual. Bueno, letrista. El trabajo diario es a ojo, en cuanto a espacio. Sí, sí. Yo lo resuelvo así, digamos. Claro. No, me llamó la atención justamente, Sí. mirá, es tan parecido con audiovisual. No sé, Sí, de hecho yo pensaba antes de venir que, por ejemplo, cuando una película de dibujitos animados a veces le ponen el lenguaje argentino y demás, es bastante discutido. No estamos acostumbrados, se genera. Y acá pasa un poco lo mismo, porque por más que vos digas que hay que hacerlo y demás, hay un montón de gente que lo lee y dice, ¿cómo van a hablar así en Nueva York? Porque sigue pasando en Nueva York la historia, digamos, que es una problemática que existe y que no está resuelta. Pero si no es Nueva York, por ejemplo, es Ciudad Gótica. Bueno, Ciudad Gótica es Boston. Está al lado. Pero ahí no está encriptado, ¿viste? Los superhéroes. Está encriptado. Cuando vos leas Ciudad Gótica, lee Boston. Claro. o sea, tenía idea de la referencia, pero me refiero, si no está claro, si no se llama Boston o Nueva York o lo que sea, se llama Ciudad Gótica, Claro. Ciudad... Gotham, en realidad. Claro. Gotham City. Bueno, ahí pueden jugar con un español. Sí, a ver, si vos podés creer que esos personajes pueden hablar en castellano, podés creer que pueden hablar en argentino. Sí. Digo, ¿cuál es la diferencia? Sí, Los policías se bajan de un auto que dicen Gotham City Police Department, viste, las calles tienen nombres en inglés, los negocios tienen nombres en inglés. Vos, si en una ciudad que claramente está en un país angloparlante los personajes hablan en castellano, ¿por qué no creer que pueden hablar nuestro castellano? Digo, ¿qué nos lo impide? Sí, de hecho es una de las cosas que cuando me tocó traducir Una pregunta en realidad es para el panel. No soy editor chileno. En mi experiencia, yo he notado que en el trabajo de traducción hay como dos tendencias. Una que se llama, o que yo le llamo hegemónica, y otra que es multicultural. En el sentido de la hegemónica intenta uniformar el significado de cualquier texto para que sea entendible por una especie de público lector neutro, ¿ya? Y la que yo defiendo más es la multicultural, donde intenta proteger el significado cultural de un texto. Entonces, pero este es un debate que no tiene fin todavía, por eso me gustaría conocer la visión de ustedes respecto a este tema. Digamos, ¿ustedes defienden más la traducción multicultural o la hegemónica? No, para mí la multicultural, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Andrés, que la traducción tiene que estar, por ejemplo, en el idioma del lector y tiene que, a su vez, proteger las cosas del autor, explicándolas, pero no haciéndolas desaparecer para que todo el mundo las entienda, sino haciéndolas entender a través de un montón de explicaciones anexas a la traducción. A mí una de las cosas que me pasó cuando llegué acá y era
leer las historietas en castellano neutro, una cosa que para mí era inentendible, y era inentendible la especie de rechazo que tenía el lector a leer en su propio idioma, que para mí eso es como un avasallamiento cultural o una renuncia sin que se dé cuenta por el propio lector de que uno tiene que leerlo en su propio idioma. Para mí no hay forma. Es como si en Francia leyéramos las cosas con términos de Quebec, y no me entra en la cabeza. Yo estoy un poco en el medio, porque por ejemplo ahora que estamos traduciendo para la editorial el libro del autor de La Isla de la Reunión. Sí. Pasa en un lugar y que en todo caso me gusta mantener, no sé, ciertos modismos de ese lugar y que me los expliques con una nota y demás, pero es claramente está pasando en una isla donde hablan mitad español, mitad en inglés, o sea, entonces no dicen chabón ahí. En francés. En francés, perdón. No dicen chabón. No. A eso voy. Ahí no me lo, a mí me pasa que el contexto me marca cierta cosa que chabón, o sea, me choca con la historia, no es que por una cuestión del lenguaje, por una cuestión del contexto donde está pasando la historia, que digan chabón, sí juguemos con lo que dicen ellos y pongámoslo en itálica, o sea, mostrame ese lugar. Sí, por ahí lo que te choca es el modismo muy porteño. Sí, porque No comprás la analogía entre la islita esa y Buenos Aires. No, porque no está la 9 de julio, veo la isla. No. El dilema eterno con la traducción lo llamamos adaptación o traducción, digamos, hasta qué punto adaptás. Yo siempre me acuerdo del caso de Los Increíbles que trataron de traducción. Sí. ¿Te acordás? No. Eso fue catastrófico. Fue como no. Perdón, encima de escucharlo a Fabio Posca, y fue como, no porque estuviera mal hecho, sino porque no estamos acostumbrados. Por ejemplo, al contrario del mercado español, que todos sabemos que los españoles traducen doblan, absolutamente todo. Pero lo que, bueno, en la carrera de traducción, entre los traductores, en la traducción literaria, saliendo de TAP, saliendo de traducción de videojuegos, que para mí también tiene mucho que ver con lo que hablan ustedes, es esa decisión entre qué adapto y qué traduzco. Creo que es mucho de lo que están diciendo. Sí, es el dilema eterno que nunca tendrá solución. Pero para mí en Los Increíbles lo catastrófico no era ni el acento ni nada, sino que hayan querido traducir. Trasladarlo. Es que no Trasladar. está para mí el problema de Los Increíbles no es que esté traducido Claro. al porteño, es que está trasladado al porteño. Claro. Me querés hacer creer que esa aventura transcurre en Buenos Aires, cuando es Exacto. obvio que no transcurre en Buenos Aires. Eso para mí fue lo Totalmente. Que los personajes desastroso. hablen como nosotros me parece genial. Sí. Lo que me parece desastroso es que digan, uy, estamos persiguiendo un villano por la 9 de julio. Bueno, no. Claro, no. ¿Entendés? Eso no. Eso no. Ahí ya estás rompiendo cualquier pacto de suspensión del descreimiento que uno hace con la obra. Y me la estás destruyendo en un segundo. O sea, te puedo creer que hablan como nosotros. No te puedo creer que la historia transcurre en Buenos Aires, ¿entendés? Porque es cualquiera. Bueno, yo tengo varias preguntas, voy a hacer menos de las que tengo porque ya el auditorio ya me conoce porque pregunto. El globo de texto es ese. ¿no? Bueno, no es. Bueno, es muy interesante toda esta discusión. Le quería preguntar a Andrés, estoy seleccionando, ¿cómo llegás a traducir historietas para Perfil? ¿Cómo cobrabas por este trabajo y a qué te dedicas actualmente? Rapidísimo. ¿Cómo llegué a Perfil? Mirá, yo me dedico a la difusión y el periodismo del ámbito de la historieta desde que soy muy niño, desde la adolescencia. Y así fue como en un momento la editorial Abril, que ya no existe más, empezó a publicar en Argentina varios cómics de Marvel, Avengers y Los Cuatro Fantásticos. Entonces yo, empezando mis primeros pasos como periodista, digamos, de este medio, fui a entrevistar al editor que coordinaba ese material. Mantuve un vínculo con él. En un momento este editor se pasa de Editorial Abril a Editorial Perfil y es el que tiene a su cargo la coordinación de toda esta línea de cómics de superhéroes que empieza a publicar Perfil. Y me contacta para hacerme cargo de las traducciones. Yo venía de muchos años de colegio bilingüe, un colegio que no existe más,
y cursé también 2 meses en Estados Unidos, un programa de inglés para gente que no tiene English as a Foreign Language, para dar el TOEFL, creo que era. TOEFL, bueno, ni me acuerdo. O el First Certificate, o las dos, no me acuerdo. No, el First Certificate lo di acá, el TOEFL. Bueno, y nada, de así fue como empecé a trabajar en perfil, acomodado por el jefe con el que yo tenía contacto anteriormente. ¿Cómo cobraba? Cobraba por página. Cobraba por página. Una vez me tocó traducir un cómic donde no hablaban en todo el cómic. Era un experimento formal que hacía el guionista de una historieta en las que en las 23 páginas de historieta había un solo globito que el comisionado Gordon le decía a Batman, se murió. Entonces yo digo, ¿cómo cobro por esto? O sea, ¿cómo los convenzo de que me paguen? Bueno, claramente esta era la primera parte de una historieta que eran 3 capítulos y en los capítulos 2 y 3 hablaba mucho más que en cualquier capítulo normal. Entonces se los mostré los 3 juntos a mi jefe. Le digo, mirá, en este no hablan nada, pero en el 2 y en el 3 hablan mucho. Entonces, no te digo que me pagues el primer capítulo como si fuera un capítulo normal, pero tampoco me pagues el 2 y el 3 como si fueran un capítulo normal. No, bueno, está bien, me dijo. ¿A qué me dedico actualmente? Sigo con mi proyecto de difusión de la historieta. Tengo una página web que se llama Comiqueando, comiqueando.com.ar. Tengo un blog de crítica que se llama 365 cómics por año. Tengo un canal de YouTube que se llama Comiqueando, donde subo videos de difusión de la historieta. Y viajo por muchos eventos de Argentina y del resto de Latinoamérica, dando charlas, entrevistando artistas y demás. Y tengo una distribuidora de libros de cómics que le vendo a negocios de cómics y librerías. ¿Sí? Eso es lo que hago todos los días. Juego al ping pong también. Gracias. A los traductores. Gracias. A los traductores en general creo que nos interesa conocer el detrás de escena de los demás traductores, ¿no? Porque somos seres muy particulares, por no decir especie muy especial. Bueno, y a Tomás le bonsoir. 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 Quería preguntarte si cuando traducís al francés haces la misma estrategia de domesticar, ¿no es cierto? Entre estos dos polos que hablábamos recién de la traducción hegemónica o multicultural, o sea, en términos de estrategias, si usás la extranjerización o domesticación al francés, ¿no? Porque vos traducís a tu lengua materna. No, en general trato de mantener la extranjerización, muchas veces también porque lo que al editor francés le gusta de la historieta argentina es que hable de Argentina, entonces no tendría sentido traducir los nombres, todo eso sería como perder el sentido de la identidad, claro, ¿no? Entonces no, los personajes... Yo, además, en general, soy partidario de dejarle el nombre, porque como decía Andrés, ya estamos en un mundo en el cual si el personaje tiene un nombre en inglés, en español, en italiano, no choca a nadie. En los años 50 capaz que sí, pero hoy por hoy ya no pasa nada. Entonces yo siempre mantengo los mismos nombres y todo. Es muy raro que le haga una traducción. Y después trato de mantener todo lo que son los rasgos culturales que aparecen y sí explicitarlos al lector a través de o un prefacio o unas notas después del libro o unas notas al pie de página, cuando siento que es una referencia interesante o obligatoria para entender la historia, porque a veces es simplemente algo que va a enriquecer la lectura, pero a veces es algo necesario para entender de qué están hablando, ¿no? Así que eso. Acá. Lo que les quería preguntar era el mercado del manga. O sea, ¿cuáles son las principales diferencias con el tema de las historietas y los cómics? Que, o sea,
ya de por sí viene desde otra cultura, que es la cultura oriental, y cómo, o sea, si alguna vez tradujeron algo, si trabajaron con algo respecto al manga. No, me tocó traducir mangas, pero del inglés al castellano. No trabajando con el material original japonés. Lo más difícil en el manga es lo que decíamos hace un rato de las onomatopeyas. Ahí sí que no suena ni remotamente parecido, porque son caracteres que no se parecen a nuestras letras, entonces se traducen con asteriscos. Aparecen unos kanjis, unos caracteres japoneses, un asterisco y abajo alguien escribe fuosh, que es como el sonido del viento, o bang, o, viste, no sé, crash, pero se escribe con la misma tipografía que los diálogos, chiquitito abajo, porque es imposible rehacer todas las onomatopeyas, porque son muchas en general en el cómic japonés, y están escritas con esos kanjis medio indescifrables, también dibujados de un modo muy estridente, muy grandilocuente, con mucho peso gráfico dentro de la viñeta. Mucho. Es parte del dibujo. Sí. Y después otra cosa que los japoneses, muchas veces los globitos tienen esta forma. Viste que en el lenguaje occidental el globito casi siempre es así. En japonés muchas veces el globito es así. Entonces tenés que hacer las palabras como muy cortitas con guiones. Esto es muy importante. ¿Entendés? Tipo, en una misma palabra te abarca como varios renglones de un globito muy finito y estrecho hacia abajo. Esa es la única diferencia que encontré importante. Después, yo leo manga traducido, porque lamentablemente nunca aprendí japonés. Me gustan mucho las traducciones de la editorial Ibrea, a las que mucha gente critica porque argentinizan mucho los diálogos. A veces se van de mambo, es cierto, pero muchas veces está muy bien logrado. Sobre todo un manga que se llama Bakuman, no sé si lo conocen. Bueno, para mí el mejor de los que se están publicando en este momento en Argentina. Lo traduce una chica que se llama Natalia Ferreira, que tiene un oído para el diálogo de los chicos argentinos, los protagonistas son chicos jóvenes, tiene un oído para el diálogo de los chicos argentinos que es maravilloso y realmente suena muy bien al oído argentino. Bueno, Tomás también tiene un oído maravilloso. Los diálogos de Tomás, cuando Tomás traduce al argentino, los diálogos de los cómics franceses suenan muy bien, suenan muy argentinos. Yo lo que recomiendo para hacer eso, a mí me sale más o menos, pero lo que recomiendo es leer en voz alta siempre los diálogos. Cuando los terminás de escribir, léelo como si fuera una obra de teatro donde vos hacés los papeles de todos los actores, poniéndole el énfasis que vos le pondrías si lo tuvieras que decir en voz alta en la cara de otra persona. Y ahí te vas a dar cuenta si el diálogo suena bien o si parece una serie yankee mal traducida al castellano. Hola, yo les pregunto a los tres, si saben qué características tiene el mercado de la traducción de historietas en Argentina y si ustedes están al tanto de cuántos o qué cantidad de traductores trabajan desde Argentina para editoriales de Argentina haciendo este tipo de traducciones, más allá de la cuestión de qué castellano se traduce. Digo. Sí, hay bastante y está muy mal pago. En general son chicos muy jóvenes que lo hacen más que nada por amor a la camiseta, porque quieren ver su nombre en un cómic de Spider-Man, porque son fans de Spider-Man, y no lo hacen para sobrevivir, porque si lo hacen para sobrevivir les queda muy poca vida. Es un trabajo absolutamente precarizado, sin obra social, sin aguinaldo, sin vacaciones y con pagas miserables comparado con lo que se pagaba, por ejemplo, en Editorial Perfil, en la época en la que trabajaba yo, es muy bajo el pago. Para editoriales argentinas que publican cómics extranjeros traducidos aquí. Sí, la que paga un poquito mejor es Ibrea, pero bueno, tenés que traducir del japonés, la cual es un toque más jodido. Las que te pagan por traducir del inglés, en general pagan miseria. Y el trato no es muy bueno, en general es bastante malo. Los libros de, no sé si los vieron, las colecciones de Marvel de Salvat, que están en los kioscos, esos tapaduras negras, re lindos. Bueno, por ahí por traducir un libro entero de esos, de 200 páginas, te pagan, no sé, 1.000 pesos, ¿viste? O sea, son cosas disparatadas, son tarifas de hambre, un delirio. ¿Alguna otra pregunta? Yo con lo que gané bastante plata, te cuento, es en una época en la que... Sí, porque por ahí les sirve. Haciendo otra cosa. Con el póker, no, mentira. En una época muchos dibujantes argentinos trabajaban para editoriales de Estados Unidos. Y aún hoy muchos dibujantes argentinos trabajan para editoriales de Estados Unidos. Y muchas veces les llegan los guiones en inglés y los dibujantes no saben inglés. Entonces, traducir el guión para que lo lea el dibujante y sepa qué tiene que dibujar en cada viñeta. Eso es una traducción que tiene un solo lector, el dibujante.
Una traducción rara, porque no es para publicar, es para dársela al que te contrata. Pero hay que conocer mucho la parte técnica de cómo se redacta un guión de historieta, que no es un cuento, no es una novela, no es algo que esté pensado para que lo lea el público, sino que está escrito en un vocabulario súper técnico para describir los planos, los ángulos, la iluminación, que si no sabes del tema es muy difícil traducirlo. Pero es una beta, ahí no estás trabajando para una editorial, estás trabajando directamente para un artista. En general el artista se parece mucho más que el editor a lo que uno considera un ser humano, entonces el trato puede ser más favorable. Pero te tenés que meter en un vocabulario muy técnico que es el de cómo escribe un guionista de historieta sus guiones. Yo con eso me fue muy bien. Trabajé para autores muy grosos y durante unos años me fue muy bien. Tengo dos preguntitas. La primera es, ¿cuáles son los mercados potenciales de Argentina al exterior para trabajar desde acá? Y segundo, ¿cómo manejan el tema de la corrección? ¿Cómo les corrigen a ustedes? Eso es un poco más largo, pero si se puede. Mercados para afuera, creo que Andrés también puede aportar. Francia, Italia y Estados Unidos, básicamente, ¿no? Yo creo que vos me preguntabas para exportar el producto argentino, el producto que se traduce en Argentina. Sí. ¿Cómo hace Tomás con Francia? No, yo siempre trabajé para Argentina. Sí, la única vez que tuve una oferta para trabajar en el exterior fue en México, pero me tenía que ir a radicar allá y no acepté. Porque acá me iba más o menos bien y la verdad que no me daba para ir a México a hacer las traducciones al mexicano encima. Así que no, siempre traduje para editoriales de Argentina. Algunas me pedían que no pusiera muchos localismos porque la misma publicación se distribuía en otros países de Latinoamérica donde quizás no se entendían los localismos porteños y otras me decían, poné lo que quieras. Y después, correcciones en general son las mismas editoriales, las que tienen un corrector, entonces me piden la traducción, se la mando, pasa por la instancia del corrector y después me hacen la devolución diciéndome, che, el corrector opina, propone, corrigió tal cosa, ¿lo aprobás o no lo aprobás? Y ahí hay cosas que me parecen bien y otras que no. Sí. Yo el trato que tengo con las editoriales con las que trabajo en general me dejan a mí elegir si quiero aprobar esas correcciones o no y ahí es uno mismo, ¿no? que elige. Pero eso, en general el corrector es directamente de la editorial. ¿Y finalmente el producto termina con una aprobación? Sí. En las editoriales con las que trabajo, sí. No, porque hay editoriales con las que, por ejemplo, me negué a trabajar, sea por el pago o por el trato también, ¿no? Hubo en un momento dado un intento de Los Humanoides Asociados, una editorial bastante grande de Francia, de radicarse acá en Argentina y de trabajar con autores argentinos, pero el ofrecimiento que hacían para traducir era horrible, era trabajar mal pago y maltratado, rapidísimo en la cuestión de que uno tenía que recibir y entregar enseguida. Y a mí hay una cosa que en general trato de hacer entender a los editores, es que necesito tiempo, por lo menos en mi caso me pasa así, es que necesito una primera pasada, una traducción, un tiempo, volver como si fuera un texto nuevo, volver a verlo de otra manera, y porque justamente en una de las cuestiones de los diálogos, creo que en mi forma de trabajar es la primera es como el contacto con lo que quiso hacer el autor, acercarme, traducir ese diálogo, tratando de respetar la idea original del autor. Y después la segunda pasada, cuando ya pasó un tiempo y lo vuelvo a leer con otra idea, ya estoy como lector, ya no como simple traductor. Entonces ahí veo qué suena bien, qué no suena tan bien, cómo se puede mejorar, pero ya senté las bases de qué quería expresar el autor. Y entonces ya después es empezar a trabajar más fino en
cómo va a sonar al oído del que lo va a leer, ¿no? De Francia. Sí, cómo no. Laburo mucho con Les Rêveurs, que era la editorial donde editaba todo su material Carlos Nine y ahora donde edita su hijo, Lucas Nine. Y después disfruté mucho trabajar con Dupuy. Con Delcourt no me gustó tanto. Laburé con ellos, pero no estuvo tan bueno. Con Dupuy sí, Dupuy fue una de las que se tomó las cosas con tiempo y todo. Ahora estoy laburando con Michel Lafon, que está lanzando una línea de historieta. Y después Dargaud estuvo bastante bien también. Sí. No, por favor. Bueno, gracias a todos.